Buenos días, hermanos, bienvenidos a un segmento más de Meditaciones IBEFI, sabiendo que confiando en el Señor haremos proezas. Pues Dios me les bendiga a todos. Estamos aquí en este día martes 3 de octubre de este año 2023 y pues estamos con el tema del calendario profético de Dios. El día de ayer estábamos tratando sobre la gran tribulación, la hora de prueba que va a venir sobre todo el mundo, y también comenzamos a hablar acerca de la aparición del anticristo, que Daniel lo describe como el príncipe que ha de venir. El apóstol Pablo habló de este personaje que sin duda es uno de los personajes más sobresalientes durante la gran tribulación, más notable, pero no por cosas buenas, sino por toda su maldad, por su engaño, por su perversión, ¿verdad? Y por todo lo que traerá a esta tierra, a este mundo y a los moradores de esta tierra. Nos dice la palabra de Dios allá en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues la apostasía, queridos hermanos, lamentablemente ya es algo muy palpable, es algo muy, se ve, se nota, ¿verdad? Por todas partes, gente que conoce la verdad y se aparta de la verdad, gente que dice que es cristiana, pero en realidad no vive como cristianos, no hace ni practica una vida como un verdadero hijo de Dios. Y eso lo tenemos por todas partes, ¿verdad? Se levantan hoy en día cantidad de iglesias o congregaciones que todo se predica menos a Jesucristo, y haciendo un énfasis más que todo en música que ellos llaman alabanza o adoración, pero en realidad mucho de eso los tiene atrapados y confundidos sin siquiera saber qué es lo que son. Hay mucha apostasía hoy en día y nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Sin embargo, al haberse manifestado la apostasía, ya se puede pensar que el escenario está puesto para la aparición del anticristo. Aquí se le mencionan dos nombres. Se le dice hijo de pecado, hombre de pecado, hijo de perdición. Ya podemos ver que estos títulos o nombres del anticristo pues describen su forma, describen su carácter, describen su naturaleza. Es hombre de pecado, a diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que fue sin pecado, fue perfecto, fue limpio, fue puro en esta tierra. Este hombre es exactamente todo lo contrario. Se le llama hombre de pecado, se le llama hijo de perdición, ¿verdad? Porque no solamente él va a la perdición, sino todos los que le siguen y todos los que creen en él y todos los que le adoran y todos los que reciben su marca también lamentablemente terminarán en la perdición y condenación del infierno. Nos dice también, sigue diciendo el apóstol Pablo, dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Este hombre se llama anticristo porque es contra Dios, contra Cristo. Se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios. Esto nos habla que el templo de Dios en Jerusalén va a estar otra vez restaurado. Y al ser restaurado, ¿verdad? Se restablecerá el sacrificio, pero este anticristo, este hombre de pecado, hombre de perdición, este príncipe que ha de venir, que es el anticristo, ¿verdad? Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Desde el principio, el diablo, Satanás y ahora el anticristo, podemos ver, tienen un mismo propósito: robarle la gloria a Dios. Querer ser como Dios, ser igual a Dios. Y hermanos, Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Dios es Dios. Pero aquí vemos el anticristo que se mete al templo, ¿verdad? Haciéndose pasar por Dios y queriendo recibir adoración como si Él fuera Dios. Luego nos sigue diciendo la palabra de Dios: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene, hermanos? Es la iglesia.
es el Espíritu Santo que está en la iglesia. Lo detiene. No puede entrar en operación hasta que la iglesia sea quitada. Nos dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado del medio. ¿Quién es Él? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está el Espíritu Santo de Dios? Está en el creyente, está en la iglesia, está con los hijos de Dios, con los verdaderos hijos de Dios. Cuando ellos sean quitados, sean arrebatados, ¿verdad? Cuando Cristo venga por su iglesia, entonces se manifestará claramente, ¿verdad? Este hijo de perdición. Lo único que detiene a que se manifieste este misterio de pecado y de maldad es que la iglesia todavía está presente aquí en la tierra. Una vez que la iglesia sea quitada, entonces aparecerá este hombre de pecado, este hijo de perdición, este anticristo, ¿verdad? Aparecerá en el escenario aquí en la tierra. Nos dice también la palabra de Dios, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Eso lo veremos más adelante en la batalla de Armagedón. Dice, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Oh, queridos hermanos, ¿cómo podemos ver aquí el hecho de cómo el anticristo, ¿verdad?, va a ser derrotado por el Señor, pero toda su operación diabólica, satánica, maléfica, toda su operación de perversión, de maldad, de engaño, dice que es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios y prodigios mentirosos. Queridos hermanos, este es el diablo, este es el anticristo. Es un ser perverso, es un ser cruel que está contra Dios, está contra Cristo, está contra los que adoran al Señor Jesucristo, ¿verdad? Este hombre ejercerá un dominio total en la tierra. Recordemos que cuando la iglesia sea arrebatada, habrá un caos en esta tierra y entonces, ¿verdad?, aparecerá, se manifestará este inicuo como un Mesías, como un Salvador. Los judíos, ellos han rechazado a nuestro Señor Jesucristo como su Mesías. Entonces ellos creerán que este es su Mesías y entonces Él hará un pacto con el pueblo judío. Nos dice allá en el libro de Daniel, nos dice capítulo número 9, nos dice Daniel capítulo 9, nos dice, nos dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, ese príncipe que ha de venir es el anticristo, destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, esa semana, como dijimos el día de ayer, es la semana 70 de Daniel, confirmará el pacto con muchos. Dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Cuando dice que hará un pacto con muchos, ¿verdad? Eso incluye la nación de Israel. Pero a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. En otras palabras, el anticristo se manifestará como un hombre que traerá soluciones a un mundo en caos, a un mundo lleno de problemas, ¿verdad? Pero y hará un pacto con muchas naciones, hará un pacto. Y posteriormente, a la mitad de la semana, entonces sí, 3 años y medio después, se descubrirá el telón y se sabrá quién es este ser perverso y lleno de todo engaño y de toda maldad. Porque hará cesar el sacrificio y tendrá una persecución cruel y devastada, perversa, principalmente contra el pueblo judío, pero también contra los cristianos, los que creen en Cristo, los que creerán en Cristo durante la gran tribulación. Nosotros estaremos en la gloria, pero habrá muchos que creerán en el Señor Jesucristo. Pues este es el anticristo, hermanos. Mañana, con la ayuda de Dios, vamos a hablar más sobre él y vamos a hablar sobre también la Trinidad satánica. Que Dios les bendiga. Mientras tanto, acuérdense, queridos hermanos, que en Dios haremos proezas. Amén.